Buenos días y bienvenidos a este webcast en directo. Como en meses anteriores, Valentín Bote, director de Randstad Research, analizará los datos de afiliación y el análisis sobre el impacto de la campaña de verano en el empleo que deja el mes de agosto. Toma la palabra Valentín Bote. Hola, muy buenos días y bienvenidos a este webcast en el que vamos a analizar los datos de afiliación y paro registrado correspondientes al mes de agosto que se han conocido hace tan solo media hora. ¿Qué esperábamos a priori? Bueno, pues agosto es un mes caracterizado por destrucción de afiliación, por destrucción de empleo y de hecho inicia una serie de meses, los meses del otoño, donde la afiliación tiene un comportamiento estacional menos favorable que en la primavera y el inicio del verano. En este sentido, los datos de afiliación han ido en la línea de lo esperado, como ahora veremos, y por otro lado, hemos tenido también un buen dato de paro registrado, porque contrariamente a lo habitual, que es observar un aumento del paro en el mes de agosto, en este caso hemos tenido un descenso del mes de agosto. En el mes de agosto. Vamos a analizar también cómo estamos hoy respecto a la población que se mantiene en situación de ERTE y asimismo haremos una comparación con cómo estábamos antes de la crisis para intentar entender si ya en términos del mercado laboral hemos superado la situación precrisis o todavía nos queda camino por recorrer. Empecemos con los datos de afiliación y como comentábamos hemos tenido un mes de agosto en el que se han perdido 118.000 afiliados, lo que es cierto que es un dato peor que el de agosto del año pasado, que curiosamente registró un pequeño aumento de afiliación, pero nos encontramos ante un dato en un mes de agosto que si bien registra una pérdida de empleo, pues no es tan malo como los que tuvimos en el periodo de 2015 a 2019 en dichos meses. Hay que remontarse a 2014 para ver un agosto peor en términos de afiliación. Por tanto, tenemos algo esperable, pérdida de empleo en el mes de agosto, en un nivel de pérdida de empleo pues, que entra dentro de lo esperable y de lo asumible en comparación con lo que había pasado en los años inmediatamente anteriores. ¿Cómo queda la situación en términos de empleo? Por tanto, bueno, pues lógicamente ha descendido el número de afiliados en esos 118.000 y ha pasado de estar cerca de la barrera de 19,6 millones de afiliados, pues a este nivel actual de 19,47 millones de afiliados, con aumentos interanuales de un 3,6%, que ahora veremos que sigue una senda de desaceleración, estos crecimientos interanuales, y ese aumento anual es más intenso en el caso de las mujeres que de los hombres, aunque todavía en términos de cifras absolutas nos encontramos con un número de afiliados varones que supera al número de mujeres afiliadas en aproximadamente 1.400.000 afiliados. ¿Qué podemos decir de la secuencia que se ha seguido en el crecimiento interanual? Pues como comentábamos antes, llevábamos 2 meses consecutivos con desaceleración en la creación de empleo. En el mes de junio alcanzamos un pico de un aumento de un 4,7% en el aumento interanual de la afiliación. Ahora mismo estamos en un 3,6% interanual, que es un crecimiento extraordinariamente alto, porque estamos hablando de 681.000 afiliaciones más en un año. Pero, claro, hay que recordar que nos estamos comparando con los meses de 2020, cuando la pandemia estaba incidiendo todavía de manera muy fuerte en nuestra economía y en nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, estamos comparando un año 2021 de recuperación fuerte con un año 2020 todavía enormemente afectado en muchos sectores por la situación de crisis. Por tanto, la secuencia es de desaceleración del crecimiento del empleo, pero en unos niveles todavía de crecimiento interanual muy elevados.
¿Qué podemos decir respecto al comportamiento por regiones y al comportamiento por sectores en este mes de agosto? Pues vamos a verlo inmediatamente. Por regiones, pues nos encontramos con que en global tenemos una caída de 118.000 afiliados, como hemos comentado, pero el impacto regional es muy dispar. Tenemos regiones con una muy importante pérdida de empleo. Destaca el caso de Cataluña, que pierde durante el mes de agosto más de 50.000 afiliados. Tenemos, por el contrario, algunas comunidades que tienen crecimiento del empleo durante el mes de agosto. En concreto, aunque son crecimientos, eso sí, muy moderados, muy pequeños en cifra absoluta. Destaca el caso de Canarias y Baleares, con casi 6.000 cada una de ellas, y a continuación tenemos la cornisa cantábrica, empezando por Galicia, Asturias y Cantabria, y también el caso de Extremadura, como las regiones que han tenido crecimiento de empleo en costa, con las excepciones de Extremadura y Navarra. Bien, por regiones, por tanto, algunas muy penalizadas en términos de afiliación, Cataluña y seguida a gran distancia por Madrid y Comunidad Valenciana, y algunas que tienen crecimientos del empleo, pero muy moderados. ¿Qué podemos decir por sectores? Pues por sectores tenemos un comportamiento típico del mes de agosto en el que hay un sector que pierde mucho empleo, que es el sector educativo, y donde las actividades de construcción y de industria manufacturera, al ralentizarse su actividad durante el mes de agosto, también ven descender sus cifras de empleo. Por el contrario, tenemos unos sectores de los que esperamos pujanza durante el mes de agosto, como son el de hostelería, que tiene un crecimiento de 31.000 afiliados durante el mes, y actividades sanitarias y de servicios sociales, que aumenta en 26.000. Esto no pensemos que se debe a cuestiones relacionadas con la vacunación o algo así. No, es algo típico del mes de agosto, donde hay refuerzos en actividades sanitarias en destinos turísticos, sobre todo, y también refuerzo en personal de residencias que se hacen cargo de personas pues, que durante el mes de verano no tienen la atención familiar, por ejemplo, que pudieran tener y que bueno, pues, necesitan ese refuerzo el sector. Pero es un comportamiento típico también. También ha habido un pequeño crecimiento en el sector de transporte y almacenamiento. Pero, ¿qué podemos decir de la composición sectorial? Bueno, pues que es relativamente típica, con esta gran caída en educación y también en construcción e industria, y el efecto positivo en hostelería y actividades sanitarias. Un comportamiento habitual por sectores, pero que en otros años pues, podía ser algo más intenso en las actividades de hostelería. ¿Qué podemos comentar también de una variable clave para nosotros en este año y medio que llevamos de crisis, como son los ERTE? Bueno, pues comentamos que a final de mes de agosto, el 30 de agosto, teníamos en situación de ERTE 272.000 personas en España, lo que supone un descenso de 59.000 personas respecto a las que teníamos en el mes de julio. Por lo tanto, se mantiene la senda descendente en el número de personas en ERTE desde ese máximo local que tuvimos en febrero con casi 900.000. Ha habido una secuencia de progresiva reducción de las personas afectadas en ERTE, pero todavía tenemos 272.000. Y esto es relevante porque veremos que cuando nos comparemos con la situación precrisis, vamos a ver que lo que hemos recuperado de afiliados todavía no compensa a las personas que se encuentran en ERTE. Por lo tanto, haciendo ese saldo neto de afiliados que no están en ERTE, estamos todavía peor que en el escenario precrisis. Otra variable fundamental que analizamos hoy es el paro registrado. Y el paro registrado sí que ha mostrado en este mes de agosto un comportamiento claramente inhabitual, porque como podemos ver en este gráfico, lo habitual en un mes de agosto en las últimas 2 décadas es tener crecimientos del paro en el mes de agosto, y en este caso hemos tenido una reducción
del paro en el mes de agosto. Y bueno, podríais pensar, ¿y cómo se concilia el hecho de que tengamos menos empleo en el mes de agosto con que tengamos simultáneamente menos paro en el mes de agosto? Pues la clave está en que ha habido un descenso en la población activa durante el mes, y esto es lo que explica la convivencia de estos dos fenómenos, el que el paro pueda descender en 82.000 personas y que simultáneamente el empleo haya descendido en 118.000 personas. Por tanto, un paro en el mes de agosto, bueno, buen comportamiento, y desde luego que rompe con lo habitual en dicho mes, viendo los agostos de las últimas 2 décadas. ¿Y cómo queda la situación del paro entonces? Bueno, pues queda en la siguiente situación. La cifra de paro se reduce hasta los 3,33 millones de personas, todavía por encima de la situación precrisis, como veremos enseguida, pero con una tendencia positiva, y es que en el último año, en los últimos 12 meses, ha habido un descenso del paro de casi 469.000 personas, que ha sido más intensa en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. No se ven aquí los rótulos, pero esta es la caída del paro en el caso de los hombres y un 10% en el caso de las mujeres. Y finalmente, siempre analizamos qué le pasa a la situación en términos precrisis, en comparación con febrero de 2020. ¿Qué le pasa a las principales variables que hemos analizado? Bueno, pues lo que vemos es que tenemos más paro que en febrero de 2020, en concreto casi 88.000 parados más de los que teníamos en febrero de 2020. Tenemos más afiliados a la Seguridad Social que los que teníamos en febrero de 2020, 223.000 afiliados más, pero recordemos que dentro de estos afiliados tenemos los afectados por ERTE y tenemos todavía 272.000 afiliados más en ERTE de los que teníamos antes de la crisis. Por tanto, nos encontramos con que el saldo neto, comentaba antes, en afiliación no es bueno. Tenemos más personas contabilizadas como en alta de seguridad social, pero dentro de ellas hay estos 272.000 que están en ERTE, y por lo tanto personas que hoy estén trabajando hay menos de las que teníamos en febrero de 2020. En definitiva, tenemos más paro que en febrero de 2020, tenemos menos personas trabajando que antes del inicio de la crisis, por lo que la conclusión está clara. En términos laborales, todavía hay recorrido hasta llegar a la situación precrisis. Todavía nos queda camino por recorrer. No podemos hablar en absoluto de una recuperación plena de la crisis en el mercado laboral. Y por último, también analizamos las cifras de contratos. Las cifras de contratos reflejan, tanto en el caso de la contratación indefinida, que ha tenido un crecimiento respecto a agosto de 2020 de un 23%, como de la temporal, que ha crecido respecto a agosto de 2020 un 26%, pues un mejor comportamiento, pero todavía lejos de los años inmediatamente anteriores a la crisis. Como podemos ver en los agostos anteriores, pues hay que remontarse, en el caso de la contratación temporal, a 2015 para ver un dato con menos contratos temporales, y en el caso de la contratación indefinida hay que remontarse a 2017. Por tanto, en términos del dinamismo del mercado laboral que nos señalan la contratación, nos encontramos todavía lejos de un año precrisis, pero desde luego mejor que en 2020, como no podía ser de otra manera. Finalizamos con 6 cifras clave que tenemos que recordar de lo que ha pasado en este mes de agosto. En primer lugar, el descenso de la afiliación, 118.000 personas, peor que el año pasado, pero el segundo mejor desde agosto de 2014. Eso ha reducido la cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta 19,47 millones de afiliados, pero tenemos 223.000 afiliados más que en febrero de 2020, pero sabemos que eso no quiere decir que sean personas que estén trabajando,
porque tenemos 272.000 personas afiliadas que tenemos aquí dentro de estos 19,47 millones, pero estos 272.000 no están trabajando. Eso sí, la senda que siguen los ERTE es positiva, con un descenso en el último mes de 59.000 personas en ERTE. La cifra de paro ha descendido en 82.583 personas, un muy buen dato para un mes de agosto que rompe con la tendencia tradicional de ver incrementos del paro en dicho mes. Y la cifra de parados se ha reducido hasta los 3,33 millones, con un aumento, hemos visto, de 88.000 respecto al mes de febrero de 2020. Y por último, el crecimiento de la contratación en términos interanuales, que ha sido de un 25,8%, y que ese crecimiento interanual ha sido algo más intenso, un 26% en el caso de la contratación temporal. Y con esto, pues terminamos el análisis de las cifras del mes de agosto. Dentro de un rato, durante esta mañana, tendréis en la web de Randstad Research, randstadresearch.es, un análisis más detallado con una nota que profundice algo más en las cifras que hemos conocido. Y nos emplazamos a analizar los datos del mes de septiembre a principio del mes de octubre para ver si esta tendencia de mejora de las cifras del paro se consolida durante dicho mes o, por el contrario, pues nos enfrentamos a una estacionalidad compleja, que es cierto que las cifras en los meses de otoño no suelen ser las más favorables. Y con esto pues termino, nos vemos dentro de un mes y dentro de un rato tendréis la nota en nuestra web. Un saludo y hasta la próxima.